Hablamos de que toda iglesia tiene una historia, tiene un inicio. Y es bien importante, bueno, hablando del tema de membresía, cuando que uno es miembro de una iglesia, es muy importante que uno conozca la historia de la iglesia, cuándo inició y tenga uno un poquito de información de ese tipo. Y de ahí vamos nosotros conociendo a los pastores. Siempre en toda la información que hay de una iglesia, como una información básica principal, es la información del pastor, ¿verdad? Su procedencia, en este caso, cuando conocen, por ejemplo, la historia acá de su servidor como pastor, es que provengo de una iglesia de Asambleas de Dios. Y esa es una ruta para poder ver la doctrina de Asambleas de Dios y cómo es esta iglesia, una iglesia cristiana. Asambleas de Dios tiene muchos años de haber sido constituido como concilio alrededor del mundo. De ahí provengo yo, ahí estuve 8 años. Entonces, cuando vemos, necesitamos conocer que una iglesia tiene historia y que tenga una eh, acreditación legal, ¿verdad? Nosotros tenemos, estamos legales con el estado de California y eso es en cuanto a la ley y la historia del pastor y conocer la visión de la iglesia, conocer como la visión y la misión que hablamos ayer. Y saben, como otro dato muy importante es que hace unos años nosotros acá en la iglesia MNG trabajamos en elaborar una constitución, que es un pequeño libro donde tiene toda esta información. Y todos ustedes van a tener o deben tener la constitución de MNG. Ahora que ya tenemos sus correos electrónicos, pues se los podemos mandar electrónicamente a la constitución. Entonces ustedes ahí tienen todo esto que yo les estoy hablando hoy por escrito, la historia de la iglesia, la visión, la misión y lo que vamos a hablar hoy, la fe. ¿Cuál es la fe? ¿En qué creemos nosotros como creyentes y en dónde está basada nuestra fe como iglesia MNG? Y quiero comenzar leyéndoles estos versos que tienen ahí enfrente, ustedes se los pueden ver en la pantalla. En Juan capítulo 7 dice así: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este verso tiene algo muy interesante. Bueno, y hay una palabra que ustedes van a captar aquí que se repite en todos los versos, es la palabra doctrina. Creo que en inglés es doctrine, ¿verdad? Doctrina, esa palabra muy importante en esto de conocer fe y en qué creemos. Pero en este versículo Jesús dice algo, el Señor, muy importante, que dice él: mi doctrina no es mía. Fíjense quién lo dijo Jesús, el Hijo de Dios, el Señor. Y él dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y esto es muy interesante, que la doctrina no es mía. Por ejemplo, yo estoy aquí como pastor y yo tengo que repetir esas palabras de Jesús y decirles: hermanos, mi doctrina, o sea, lo que les estoy enseñando, no es mío. Muchas veces vamos a encontrarnos aún en algún debate donde dice: ah, pero es que tú dices que
hay que bautizarse en agua y uno tiene que responder, no, eso yo no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. O sea, la doctrina no es ni siquiera nuestra, no es de los pastores, sino que la doctrina, esta doctrina bíblica, el mismo Señor dice, mi doctrina no es mía, es del que me envió. Está hablando del Padre. Entonces, siguiente verso, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí hay otra parte importante, es que la doctrina se aprende. Pablo les dice a los tesalonicenses, retengan la doctrina, o sea, quédense con aquello que aprendieron. La doctrina se tiene que aprender. No podemos tener doctrina si no la aprendemos. Y él dice en aquel tiempo, dice, aquello que aprendieron, ya sea por palabra, como diciendo, cuando yo estuve con ustedes y yo les enseñé de mi palabra, o por carta, las cartas que Pablo les escribió a los tesalonicenses. Él dice, estas doctrinas estén firmes y reténganlas. Ahora, en primera de Tito, perdón, creo que es primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3, dice el siguiente verso, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí la parte importante es que puede haber quien enseñe diferente doctrina. Y por eso es importante lo que decía al principio, las palabras de Jesús, cuando dice el Señor, la doctrina que enseño no es mía, sino que es de aquel que me envió. Y vamos a ver que esto es bien importante en cuanto nosotros a nuestra fe, a que haya diferentes doctrinas, porque se han levantado y se siguen levantando iglesias, comunidades que tienen doctrinas diferentes, personas que empiezan a predicar o a enseñar algo que no está extraído de la Biblia. Y una doctrina puede venir a traer una nueva temporada, digamos, o ser atractivo para la gente, ¿verdad? Que le llame la atención y ser muy controversial, traer ¿cuál es la palabra que estoy pensando? Se escuchan frases que dice, hay un nuevo mover de Dios, ¿verdad? Hay frases que se llegan a escuchar, hay un nuevo mover de Dios. Y esas frases hay que tenerles cuidado, porque a veces dicen, es que hay un nuevo mover porque hay una nueva enseñanza. Alguien trajo un mensaje que está revolucionando, esa palabra estaba buscando, que está revolucionando esta comunidad y alguien empezó, se quitó un calcetín y le dijo, huélelo y ¡paz! Que se cae, ¿verdad? Y la doctrina del calcetín poderoso, ¿no? ¡Fum! Y dice, no, pero es que sí se sanó la persona. Y entonces nace una doctrina diferente. Y Pablo le dice a Timoteo, no, él le dice, yo te rogué que te quedases en Éfeso para que cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, no tenemos que quitarle ni ponerle a la palabra. Tenemos que enseñar lo que está en la Biblia. Entonces eso es importante en cuanto a esto de la doctrina. Y el último verso que está en 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás
a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense, aquí está otro consejo importante, porque el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, que es el que está enseñando, es el pastor ahora. Timoteo es un pastor joven. Y Pablo le dice, Timoteo, estás joven, ten cuidado de ti. Fíjense cómo no le dice, cuídate de los diáconos, cuídate de tus amigos, no, le dice, cuídate de ti mismo. Tú mismo, ten cuidado de ti mismo. Como uno que enseña, un pastor, un maestro, un líder, tiene que tener cuidado de él mismo. ¿Por qué? Porque el cuidado al que se está refiriendo el apóstol Pablo es al cuidado de las doctrinas que él recibió desde joven, de lo que lo formó como un pastor, y que ahora le dice, cuídate de ti mismo. O sea, no se te vaya a meter una idea, no se te vaya a meter un pensamiento a ti mismo, y tú mismo empieces a torcer algo que ya aprendiste, porque le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, ten cuidado de tu persona. Cultiva, sigue manteniendo tu persona, cuidando tu forma de vivir como creyente, como un discípulo de Cristo. Cuida tu forma de actuar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Cuídate de ti mismo, Timoteo, aun cuando te vean, aun cuando no te vean. Cuídate, porque si tú te cuidas a ti mismo y también cuidas la doctrina, las enseñanzas, miren cómo dice el consejo. Persiste, dice, en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, la doctrina nos salva a nosotros y salva a los que oyen, al que enseña la doctrina. Entonces, hablando de esto, nuestra fe, quería traer para ustedes este significado, que quede en ustedes la palabra doctrina en didascalia, en la concordancia Strong, y significa enseñanza. Doctrina es enseñanza, proporcionar instrucción. Y otra definición ahora acá de qué es una enseñanza, pues la enseñanza es la acción y el efecto de enseñar, instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Se trata del sistema y método de dar instrucción, formato por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. Ayer que pasó el hermano Paco aquí enfrente, dijo algo que va en relación a esto. Enseñanza tiene que ver con sistema. Es por eso que existen sistemas de educación. Y para que haya enseñanza tiene que haber maestros. Siempre para que el maestro, dice un dicho, un proverbio, que el maestro aparece cuando el alumno está dispuesto. Cuando el alumno quiere aprender, el maestro aparecerá. Maestros, Dios provee de maestros. Por ejemplo, hay algunos datos en la Biblia que no están escritos en referencia a Cristo el Señor, pero Él tuvo que haber tenido maestros que lo enseñaron, que lo instruyeron de pequeño. Él se sentó a aprender y él a la edad de 12 años ya conocía los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, porque se la enseñaron. De hecho Jesús tenía una credencial para ser maestro o un rabino. Nosotros vemos cómo personas le llamaban maestro y le decían rabí, que significa maestro. Y se le decían rabí es porque Jesús estaba acreditado para enseñar.
Y si él estaba acreditado para enseñar es porque tuvo quien lo enseñó. Entonces, la enseñanza es la doctrina de la que hablaba en los versículos arriba. Ahora, para hablar de en lo que nosotros creemos, por ejemplo, miren, si vemos este edificio, este edificio tiene unas bases muy grandes de concreto. Si las han visto por afuera, el arquitecto que diseñó este edificio tiene algo que lo sostiene de concreto pesadísimo. Y mi suegro era arquitecto, y en una ocasión platicando con él, me contó, me explicó que los fundamentos de un edificio tienen que tener un peso, el peso de la estructura debe de ser, el fundamento debe de ser igual o superior a la estructura. O sea, cuando vemos un cimiento, el cimiento tiene un peso igual a la estructura o mayor. Entonces, por eso toda casa, todo edificio se sostiene porque tiene un fundamento muy fuerte. Entonces, cuando hablamos de nuestra fe y hablamos de doctrina, dentro de las doctrinas existen doctrinas elementales. Son elementales porque son las que nos sostienen. Tenemos muchas más enseñanzas en la Biblia que no están aquí en esto que podríamos llamar nuestro credo, que es en lo que creemos, porque esto es elemental para un creyente, es conocerlo, y como decía Pablo a Timoteo, sostén, cuida y mantente firme con esto. Por ejemplo, voy a leerles nomás estas doctrinas elementales en las que nosotros creemos. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y que la Biblia es la palabra de Dios y que es infalible. Y que esta palabra no tiene error. Es lo que nosotros creemos en la Biblia, y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es la Trinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos que Jesús nació de la Virgen María y murió por los pecados del mundo. Creemos que Él resucitó al tercer día. Creemos que Jesús es Dios. Creemos que todo aquel que cree en Él y es bautizado será salvo. Creemos en el poder del nombre de Jesucristo para sanar enfermos, hacer milagros y echar fuera demonios. Creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, ser llenos de su poder, hablar en lenguas. Creemos que todo creyente es un discípulo de Cristo. Creemos en la capacitación a través de los ministros, siervos de Dios, para la obra del ministerio. Creemos que todos tenemos un propósito a cumplir en esta tierra dado por el Padre Celestial. Creemos que debemos vivir en santidad, en amor y congregándonos en armonía hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las doctrinas elementales que nosotros tenemos y que están escritas ahí en nuestra Constitución, que están escritas en la página de internet de nuestra iglesia y deben de estar públicas para que todos puedan ver en qué creemos. Y antes, para continuar, quiero hablarles de una palabra que muchos tal vez ya la conocen, pero que es importante en este tema, lo que es la palabra herejía. ¿Qué significa esta palabra? Déjenme, aquí está.
herejía, no es grosería, es herejía. Herejía, en el ámbito religioso, la herejía representa una doctrina que contradice de forma directa una creencia ya establecida. Esa es una herejía. Cuando viene una creencia que contradice algo ya establecido, esa es una herejía. Y en la Biblia hay diferentes ejemplos de herejías. Yo quiero culminar esta parte y que quede con ustedes muy presente la importancia de nuestra doctrina, de nuestra fe y de saber detectar cuando algo es una herejía. O sea, una herejía sería, por ejemplo, algo que contradijera que Jesucristo es Dios. Eso sería una herejía. Alguien que dijera que Jesucristo es un profeta, Jesucristo es un maestro, pero Jesucristo no es Dios. Eso es una herejía. Porque nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos detectar qué no es correcto, qué no va en la línea de las doctrinas fundamentales, pues nosotros nos mantenemos firmes y nos mantenemos salvos. Es muy importante, ¿verdad? Así que hay un video que yo quiero que vean ustedes porque me gustó. De hecho, yo les recomiendo, yo muy pocas veces recomiendo alguna página o algún canal de YouTube, pero yo les recomiendo este canal de YouTube, este video que les voy a mostrar, porque habla de las herejías y habla de la importancia de mantener una doctrina firme. Y bueno, creo que ahí va a aparecer el nombre del canal de YouTube. Se lo recomiendo porque hay muchas enseñanzas ahí muy buenas, muy interesantes. Entonces, cuando estén listos, les ponemos el video. Los evangélicos no tienen fuertes concepciones teológicas que se adhieran a la ortodoxia evangélica y más de la mitad han afirmado posiciones heréticas sobre Dios según la encuesta del Estado de la Teología de 2022 de Library Research y Ligonier Ministries. Al parecer, los cristianos se están alejando de las percepciones de la ortodoxia evangélica sobre Dios y de la Escritura año tras año. El 53% de los adultos en Estados Unidos consideran que la Escritura no es literalmente cierta, lo cual es mucho más que el 41% que expresó esta misma idea en 2014. Los investigadores señalan que el rechazo a la autoridad de la Biblia es una tendencia consistente durante los 8 años en los que se han recolectado datos. Esta posición hace que sea fácil para las personas aceptar aquella enseñanza bíblica que resuena con ellos. Al mismo tiempo rechazan aquellas enseñanzas bíblicas que se encuentran por fuera de sus puntos de vista subjetivos, escribieron los investigadores. Es claro que los evangélicos estadounidenses comparten algunas de las convicciones centrales de la fe. Más del 90% creen que Dios es perfecto, afirman la Trinidad, la resurrección física de Jesucristo y que las personas son justificadas no por sus obras, sino solamente por la fe en Jesús. Pero en algunas áreas, incluso los evangélicos respondieron con ideas significativamente alejadas de la ortodoxia y no demasiado lejanas de las tendencias sociales y culturales actuales. Cerca del 26% de los evangélicos afirman que la Biblia no es literalmente cierta, una cifra superior al 15% que expresó lo mismo en el 2020. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué factores influyen en que las personas tiendan a desestimar la infalibilidad de la Escritura? Factores que sin duda alguna nosotros podemos incluir como que influyen en este desconocimiento del valor de las Escrituras son sin duda alguna 3 en particular. En primer lugar, el desconocimiento que poseen de las doctrinas básicas en sus confesiones de fe. La mayoría de los que puntuaron
en estas estadísticas como desconocedores del valor de la escritura son personas que, aunque se identifican nominalmente como cristianos, no tienen una adecuación adecuada en la coherencia de su fe. Es decir, pertenecen a una denominación solo de nombre, pero no han tenido impacto espiritual, tal y como se presupone, implicaría la conversión. Lo segundo es que han creído la desinformación que el mundo les presenta, especialmente a través de las plataformas digitales y del exceso de infoxicación que existe hoy en día. Están pendientes de una serie de propuestas que personas sin conocimiento bíblico les proveen en las redes y por lo tanto manejan esta desinformación y la creen y la asumen como buena y válida. Y en tercer lugar, también tenemos una poca preocupación por parte de las congregaciones por educar a sus miembros en torno a lo que son sus credos de fe, los credos básicos, este discurso de empoderamiento emocional que caracterizó hace unos años atrás casi todo el discurso dentro de las mayores denominaciones en los Estados Unidos. Lamentablemente se enfocaron en un discurso más antropocéntrico que enfatizar las verdades de fe y educar a sus miembros especialmente para que conocieran estas verdades de fe. Por otro lado, también hay una tendencia a considerar las creencias religiosas como un asunto de opinión personal y no algo relacionado con la verdad objetiva. El 38% también dijeron eso en 2022, en comparación con el 23% que dijeron lo mismo en el 2020. A continuación, 5 de las principales creencias heréticas que al parecer creen los evangélicos, extraídas de los datos del estudio. Primera creencia: Jesús no es el único camino al Padre. El 56% de los encuestados afirmaron que Dios acepta la adoración de las personas de todas las religiones, incluyendo el judaísmo y el islam, una cifra superior al 42% de los que dijeron lo mismo en 2020. Este dato puede ser la evidencia de una tendencia universalista que cree que hay formas de pasar por alto a Jesús en el acercamiento al Padre. Esto contradice la verdad encontrada en la Escritura, en la cual Jesús afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. De Juan 14:6. Segunda creencia: Jesús fue creado por Dios. El 73% de los encuestados afirmaron que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Esta es una forma de arrianismo, una herejía que surgió en el siglo III. Aquellos que la creían causaron tal agitación que condujeron al primer gran concilio de la Iglesia convocado por Constantino en Nicea en el año 325. El concilio discutió y denunció esta y otras creencias que fueron calificadas como heréticas al ser consideradas contrarias a la Escritura. Del concilio de Nicea surgió el credo niceno, el cual declara que Jesús no fue hecho, sino eternamente engendrado y uno en su ser con el Padre, tal y como se encuentra en los pasajes evangélicos de Juan 3:16 y Juan 14:9. Tercera creencia: Jesús no es Dios. Dadas las creencias anteriores sobre Jesús como un ser creado por el Padre, no sorprende que el 43% de los evangélicos afirmen que Jesús fue un gran maestro espiritual, pero que no era Dios, lo cual es otra forma de teología arriana. Esto efectivamente niega la divinidad de Cristo y su unidad con Dios Padre como un igual en la Trinidad, la cual es definida como Dios en 3 personas. Esta doctrina ha sido considerada como una clásica creencia ortodoxa y se encuentra fundamentada en muchos pasajes de la Escritura, como Juan 10:30, donde Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Entonces, ¿qué podría propiciar una visión tan deficiente de Cristo entre los creyentes? Muchos de ellos ya venían de contextos en los cuales no se les había aclarado generalmente qué o quién era Jesús en este caso, qué creíamos sobre Cristo, cuáles eran las doctrinas básicas que definen nuestra cristología, y como había poca formación cristológica, es lógico entonces que mantuvieran una perspectiva o desarrollaran una perspectiva que los llevó a asumir una visión tan deficiente sobre Cristo. Cuarta creencia: el Espíritu Santo no es una persona. Hablando de la Trinidad, el 60% de los evangélicos entrevistados en el estudio tenían algo de confusión acerca del tercer miembro de ella,
creyendo que el Espíritu Santo es una fuerza en lugar de una persona. Para ser justos, el Espíritu de Dios es frecuentemente descrito como una fuerza impersonal a lo largo de la Biblia, algunas veces como una paloma, fuego o agua. Pero todas estas declaraciones son metáforas para la presencia personal del Espíritu Santo. Las Escrituras claramente afirman que el Espíritu es completamente Dios, de la misma forma en que Jesús y el Padre, quien nos envió el Espíritu Santo, incluyendo aquella vez en la que Ananías fue descrito como alguien que mentía tanto al Espíritu Santo y a Dios en Hechos 5:3. Quinta creencia: los humanos no somos pecadores por naturaleza. El 57% estuvo de acuerdo en la declaración de que todas las personas pecan, pero la mayoría de ellas son buenas por naturaleza. En otras palabras, los seres humanos podrían ser capaces de cometer pecados individuales, pero no tendrían una naturaleza pecaminosa. Debemos ahora preguntarnos, ¿por qué es tan común esta idea entre los cristianos? La razón más evidente es a causa de que no se desea entender hasta qué punto está depravado el ser humano. Es más una cuestión de orgullo personal propio de ese pecado intrínseco que el ser humano posee, que obviamente carcome su alma. Y por esa razón es imposible para él ver sus limitaciones a causa de su pecado. De ahí la negación de la realidad del pecado y sobre todo el hecho de que se hayan proliferado una serie de discursos motivacionales que trataban de enfatizar la capacidad y el potencial del ser humano. Discurso que lamentablemente se repitió en algunos contextos congregacionales que se autodefinían como evangélicos, pero que no tenían un discurso centrado en el evangelio, sino más bien centrado en este humanismo producto del coaching espiritual, tal y como muchos le han denominado ese fenómeno. Así que sin duda alguna, creo yo, que el haber apropiado un discurso parecido, que tiene más un origen nichano que un origen bíblico, llevó a que muchos de estos creyentes en estas congregaciones enfatizaran el potencial del ser humano en prédicas y en canciones, y sin duda alguna limitar esto llevaron a esta conclusión deficiente que muchos poseen tocante a la realidad antropológica vista la luz. Como complemento, los datos también indican que muchos evangélicos creen que los seres humanos han nacido esencialmente buenos, lo cual es una forma de herejía conocida como pelagianismo. Esta herejía del siglo IV niega la doctrina del pecado original, la cual se encuentra fundamentada en una serie de pasajes bíblicos, tales como Romanos 5:12. Pero, ¿por qué estos datos deberían preocuparnos? Es problemático porque estas personas van a replicar estos mismos errores a las siguientes generaciones y al final ocurrirá lo mismo que pasó ya hace unos 3 siglos atrás, 1720, cuando veíamos un panorama más de un desconocimiento doctrinal básico que condujo a una laxitud moral y al mismo tiempo un declive espiritual, un creciente desinterés hacia la formación congregacional. Esa apatía obviamente hizo necesario lo que después se conoció como el despertar, pero claro, obviamente nosotros nos encontramos en una situación parecida, quizás en un grado mucho más superlativo, porque tenemos una capacidad de comprensión de la realidad que aquellos no tenían, y sin embargo poseemos los mismos problemas. Finalmente, es importante reflexionar sobre la importancia del discipulado, de la formación doctrinal y de la predicación expositiva. No obstante, ¿qué más podemos hacer? Creo que la solución al respecto descansa en las iglesias, descansa en que nosotros volvamos a educar a nuestros hermanos, a educar a aquellos que se están formando ante nosotros en nuestras congregaciones, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, formarlos en la palabra de Dios, confeccionar confesiones o adherirnos a confesiones que estén elaboradas y construidas sobre el marco bíblico, predicar este mensaje y también evaluar lo que nuestros hermanos y nuestros feligreses creen en nuestras congregaciones. Creo que sería una forma correcta de poder enfrentarnos a este desafío, que no es un desafío novedoso, que ya tenemos estrategias que realizamos a lo largo de la historia de la Iglesia para solucionar esta situación y que sin embargo nos muestra hasta qué punto tenemos un desafío que debemos superar.